Es un agrado verlos esta tarde, poder escuchar a los hermanos, poder ver sus caras. Sabemos que es un tiempo donde ha sido marcado por la distancia, pero el Señor en su misericordia nos tiene así de esta forma y gracias al Señor algunos también nos podemos juntar, nos hemos podido ver. Como saben, nosotros, bueno, tengo la bendición de trabajar con el hermano David, con algunos hermanos, y eso nos ha permitido también mantener un poco esa comunión y esa unión que es tan difícil en este tiempo. Marcado para todos, pues no solamente para la iglesia, sino para todo el país y a un nivel global. Entonces, estamos viendo una situación, como hemos dicho todas las palabras, una situación extrema, una situación extraña, pero el Señor provee su palabra, el Señor provee su misericordia y nos provee la guía y la luz. La palabra la titulé Sigamos en la luz, porque vivimos en un tiempo donde hay mucha oscuridad, un tiempo donde las tinieblas han rodeado el mundo y cada vez son más densas, cada día hay menos luz. Antes habían destellos de la misericordia y la gloria del Señor en muchas cosas, pero el hombre ha hecho que todo esto se vaya retrasando, se vaya retrocediendo de alguna forma en la palabra del Señor, el testimonio del Señor, y la secularidad ha tomado parte en todas partes. Y vemos ahora un mundo más en tinieblas. Entonces, esa es la carga que tengo hoy día de predicar, de hablar. Así que los quiero invitar, vamos a leer algunos versículos. La primera carta de Juan. La primera carta de Juan está después de Pedro, de las cartas de Pedro. La primera epístola de Juan Apóstol. En el capítulo 1, versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Nosotros más o menos conocemos la historia de Juan el Apóstol. Entonces hemos escuchado que tal vez, muchos hemos escuchado que es el discípulo amado, el Juan el Evangelista, el discípulo del amor. Pero para que Juan llegara a ser un discípulo del amor tuvieron que pasar muchos procesos. Juan, cuando fue recogido por el Señor para ser discípulo, era conocido como hijo del trueno, junto a su hermano Jacobo. Él era pescador de una familia de pescadores y llevaba una vida buscando la verdad, porque también era discípulo de Juan el Bautista. Y en esa verdad que él buscaba, en ese caminar, que él siempre buscó la verdad, encontró a Jesús. Y cuando se lo encontró, lo primero que le preguntó era dónde moraba. Entonces en el corazón de Juan había un buscar de la verdad, había un buscar apasionado de Dios, había un buscar apasionado de su vida. Pero también tenía en su vida ese carácter apasionado por el Señor, lo llevó a cometer muchas veces errores. La palabra en los evangelios sinópticos vemos que Juan, este Juan que fue recogido por el Señor en los primeros años del discipulado, y que el Señor que llevó esos 3 años a todos sus discípulos, eh, él fue tratado por el Señor muchas veces. La vez que se habla de Juan en el Evangelio Sinóptico, se habla de que Juan eh, escuchó predicar a alguien de Jesús y como no era del grupo que seguía a Jesús, lo reprendió y lo hizo callar. Y el Señor de alguna forma le dice que el que estaba con él eran de ellos. Entonces, no, de alguna forma el Señor lo reprende. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque Juan en su carácter era muy apasionado, pero quería la verdad, pero le faltaba también otra parte en su corazón que era el amor. Y él fue testigo de muchas cosas clave en la vida del Señor. Él estuvo en el momento de la transfiguración junto a su hermano Santiago, Jacobo, y junto a Pedro, y fueron testigos de la verdad sorprendente de la transfiguración. Y en ese momento ellos son testigos de eso, y tal vez en sus corazones, ¿qué es lo que pensaban? Pensaban que esto lo iba a poner arriba de los otros 12 discípulos que el Señor tenía, pero el Señor les dijo que no tenían que decir nada. Entonces, de alguna forma, el Señor va tratando sus corazones. En algún momento también se presentó
con su hermano Jacob delante del Señor, preguntándole si ellos se podían sentar al lado de él cuando él estuviera en su reino. Y el Señor, y podemos ver algo más del carácter de Juan, que era un hombre ambicioso, un hombre que quería tener más de lo que poseía. No, tal vez no era con un fin malo, pero sí el Señor también tuvo que tratar eso. Y el Señor en Marcos le enseña que el que quiere ser primero tiene que ser el último, ya que el Hijo del Hombre había venido para servir. Y vemos cómo el carácter de Juan es tratado durante su vida, durante todos estos 3 años, hasta que en algún momento él ve cómo el Señor lo arresta. Después de haber estado en su pecho acostado durante la última cena, y el Juan acostado en el seno de Jesús, escuchando su corazón, él ve como este hombre, como Jesús es arrestado, como es golpeado, como es manateado, es llevado delante del Sanedrín y después juzgado delante de Pilato, delante de estos hombres y llevado a la cruz. Y él el único testigo presencial directo de la muerte del Señor, según cuentan los evangelios. Él estaba al frente cuando la lanza atravesó su costado y de él salió agua, y salió sangre y salió agua. Son cosas que impactaron la vida del Señor. Fue en la cruz donde el Señor le dice, Juan, he ahí tu madre, y le dice a María, he ahí tu hijo. Y Juan, se dice que en la vida de Juan, eso marcó su vida y no partió de Jerusalén hasta que la madre de Jesús, hasta que María falleció y fue llevada con el Señor. Hasta ese momento él la cuidó, él estuvo con él. El amor fue algo que el Señor trató en la vida de Juan, después de tener una vida apasionada, de ser considerado uno de los hijos del trueno, junto a su hermano. Imagínense el carácter que tuvo haber tenido. Era un hombre muy judío, muy apegado a las leyes, y a través del trato que el Señor tuvo con él lo llevó hacia dónde? A buscar el equilibrio en su vida. Y vemos como él, después de pasados muchos años, él toma, después de que Pablo y Timoteo son martirizados, la iglesia en Efeso queda sola y él toma de alguna forma la responsabilidad de la iglesia y queda como anciano. Y está hasta el último año de su vida a cargo de esa iglesia. Y escribe esta carta que nosotros leemos este versículo, y vemos cómo él escribe esta carta. Él no está lejos de la iglesia, él está en la misma iglesia, y algunos dicen que es un tratado esta carta, pero no es un tratado, es una carta que le escribe directamente a los hermanos. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver la verdad que el Señor mismo le había anunciado a él, cómo el Señor lo había tratado y cuáles son las verdades que él fueron marcando la vida de Juan por medio de Jesucristo. Y él podemos ver en el carácter de Juan cómo él era muy apasionado, que él era muy directo con la vida del Señor, pero cómo el Señor lo fue tratando. Pero esa misma forma que él tenía de ser la llevó hacia el cristianismo, la llevó hacia sus palabras, y vemos como Juan habla de la luz y habla de la oscuridad, habla del amor, habla del odio, habla de la comunión, habla del gozo, tiene términos directos, términos globales, donde engloba todas las ideas y de ahí expresa lo que el Señor hizo con él y lo que podemos ver en esta carta. Porque como dice, este es el mensaje que hemos oído de él y vos anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Dios es la luz resplandeciente. La palabra aquí, la palabra que usa en griego solamente se refiere a esta luz que nosotros vemos, porque no hay otra definición para lo que cuando nuestros ojos captan estos fotones que nosotros sabemos por la física que alumbran todo, porque yo sé que muchos de nosotros hemos visto, o sea, hemos estado en una habitación oscura donde no se ve nada, o tal vez en medio de una noche en algún cerro donde la oscuridad no deja ni ver ni las manos, y vemos como un pequeño destello de luz nos permite ver hasta lo más, algún detalle, y tal vez esa luz tan pequeñita nos permite ver. Y esa luz es la que Juan compara, en medio de las tinieblas, esta luz que brilla el Señor. Dios es luz para él. Dios es la luz y el mundo son las tinieblas. Está el Dios y está el mundo, está Satanás. Entonces, él tiene en su pensamiento esta visión de que está Dios, está la luz, está las tinieblas, está el mundo. Y él separa en su carta esta idea. Y dentro de la misma carta, que nosotros vamos a leer algunos versículos, él habla dos temas muy importantes. Uno es la luz y el otro es el amor. Los primeros dos capítulos hablan sobre la luz y los últimos 3 capítulos hablan sobre el amor. Nosotros vamos a hablar de la luz, de la expresión de la luz de Juan en esta tarde. ¿Por qué? Porque, hermanos, tengo la carga que donde estamos parados en este día, si miramos las tinieblas, la oscuridad, está siendo cada vez más densa a nuestro alrededor. No tenemos que perder de vista la palabra del Señor, no tenemos que perder de vista la comunión, no tenemos que perder de vista lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Por qué?
porque las tinieblas están haciendo muy densas a nuestro alrededor, y no solamente nos van a afectar a nosotros, van a afectar a nuestras esposas, van a afectar a nuestros hijos, van a afectar a quienes amamos. Hay una guerra continua que estas tinieblas están haciendo. Las tinieblas es el mundo, las tinieblas es Satanás, que no se va a cansar. Nosotros no nos podemos cansar, tenemos que seguir perseverando a pesar de la distancia, a pesar de que tal vez nos vemos poco, a pesar de que tal vez estemos cansados, tal vez no nos gusta el encierro. Tal vez estamos pensando ya que esto tal vez se está escapando de la mano en muchas cosas. Vivimos dentro de estamos en medio de una crisis social, económica, política importante en nuestro país en este momento. Y todas estas tinieblas están aprovechando para que todo lo que se está levantando está llevando un camino que también vamos a hablar más adelante. Y podemos ver que esta carta, cuando Juan la escribió, vivió en un momento parecido. Juan escribe esta carta a los hermanos de Efesios. ¿Por qué? Porque la secularidad, la inmoralidad, estaban siendo parte, y siempre fueron parte de la vida que vivía alrededor de la iglesia, del Imperio Romano. Y en medio de esta inmoralidad se levantaron pensamientos en contra del pensamiento cristiano, en contra de la verdad de Jesucristo, que fueron los gnósticos, que decían que Jesús no era Dios, que Jesús no era Dios, que estaba Dios y que había y que Jesús había sido tomado por la divinidad de Dios, pero nunca fue Dios, y nunca fue Dios y hombre, solamente había sido hombre. Y detrás de esta verdad, hombres con conocimiento se habían inculcado y se habían metido dentro de la iglesia, y estaban destruyendo la iglesia por dentro. Y esto Juan lo llamó los anticristos. Y algo parecido está pasando ahora. Vivimos en un mundo secular, vivimos en un mundo que está siendo tomado por las tinieblas, vivimos en un mundo donde la inmoralidad del hombre, el desprecio por la vida humana, el desprecio por la verdad, el desprecio por las tradiciones judío-cristianas están siendo terminadas. ¿Por qué? Porque las tinieblas están tomando control de muchas cosas. Nosotros, hermanos, tenemos que seguir en la luz. Entonces vamos a ver qué es lo que es más importante para Juan en este sentido. Dice, en el capítulo 1 de Juan, en la misma carta, la primera carta, capítulo 1, el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es la importancia, hermanos, de estar en la luz? ¿Cuál es la importancia de perseverar en Jesucristo? ¿Cuál es la importancia que tenemos que vivir cada día en esta realidad? ¿Cuál es la importancia que Juan le tomaba a vivir en el Señor, a vivir en Dios, a vivir arraigado a Él? Él vivía en un tiempo complicado, en un tiempo secular, donde la iglesia estaba siendo atacada, donde la iglesia quería ser votada en ese tiempo ya estaban pensando en la venida o la presencia del anticristo. Nosotros estamos mucho más cerca. ¿Cuál es la importancia de estar en la luz? Que tenemos comunión y perdón de pecados. Para Juan, lo más importante es que teníamos comunión y perdón de pecados, que es lo que habla aquí. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En la comunión, hermano, es donde nosotros encontramos, donde nos podemos lavar unos a otros los pies, donde podemos confesarnos, donde podemos hablarnos, donde podemos expresarnos, donde podemos llevar nuestras cargas, donde podemos cada uno su carga, pero también llevar las cargas pesadas entre todos. ¿Cuál es la importancia de la comunión? Esa comunión nos va librando de nuestras vidas, nos va librando de las tinieblas, nos va haciendo vivir la vida del Señor. No tenemos que olvidarnos, hermanos, de mirar el rostro del Señor. Y cuando miremos el rostro del Señor, tenemos que pensar que ese rostro del Señor también está en la comunión con nuestros hermanos. No puedo olvidarme de ustedes, no podemos olvidarnos unos de otros, no podemos vivir solos, tenemos que vivir en comunión, porque esa comunión nos va a llevar al Señor, y esa comunión nos va a llevar, como dice Juan, al perdón de pecados, a que podamos vivir una vida libre de pecados, para Juan no no había un intermedio, no había una tibieza. Para Juan estábamos libres de pecados, o estábamos en pecado, estábamos en la luz, o estábamos en tinieblas. Esa es la verdad que Juan le fue revelada por el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, a través de Juan, nos explica que Él quiere hijos, quiere hijitos, quiere coherederos con Cristo, hermanos del Señor. Nosotros somos los hermanos pequeños del Señor, somos coherederos con Cristo. Y Juan, a través de la expresión de su vida, Él nos muestra que el Señor quiere hijos. Y nosotros tenemos que andar en esa luz para que nosotros podamos ver al Señor. El Señor quiere una familia, el Padre quiere una familia, expresada por medio de los hijos que andan en la luz. Entonces, hermano, no olvide eso.
la luz es la comunión y es el perdón de pecados. Si nosotros avanzamos un poco en la misma carta, para no leerla completa, vamos a leer 3 versículos más, que dice, en el mismo capítulo, no, en el capítulo 2 de la carta, en el versículo 3 dice, y en esto sabemos nosotros, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios está perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Hermano, ¿usted quiere saber si está en la luz? ¿Usted quiere saber si usted es hijo de Dios? ¿Usted quiere saber si usted pertenece al reino de Dios? ¿Usted quiere saber si usted tiene la vida eterna? ¿Usted quiere seguir perseverando? ¿Usted quiere caminar en la luz? ¿Quiere que su familia, sus hijos, su esposa, sus hijos, sus nietos caminen en la luz en este tiempo? Donde las tinieblas quieren atraparnos a todos. Tiene que perseverar en donde los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos que el Señor expresó? Es su palabra. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. En la palabra, donde en la palabra, por el amor de Dios nos perfeccionamos, hermano. Llegamos a la vida del Señor, llegamos a la plenitud de la vida de Cristo. Eso es lo que quiere el Señor, perfeccionar por su palabra, lavarnos por su palabra. Hermano, no es tiempo de hacer otras cosas, de distraernos, es tiempo, hermano, de seguir los mandamientos del Señor. Es tiempo de estar en su palabra. Es tiempo de tener comunión. Aunque sea difícil estar lejos, busquemos los medios. El Señor ha puesto, este es un medio de estar en comunión. Busquemos la palabra. Tenemos la palabra a disposición de nosotros de todas las formas. Tenemos que seguir sus mandamientos. Y por medio de ella vamos a ser perfeccionados. Por el amor son perfeccionados. ¿Para qué? Para que entendamos y tengamos seguridad que estamos en Él, que caminamos y estamos en la luz, que andamos en la luz. Bendito sea nuestro Señor porque Él no esta cosa nos la ocultó para su pueblo, para su iglesia. Él quiere que estemos atentos y que veamos esta verdad. Y por medio de el conocer la palabra, nosotros vamos a conocer el carácter de nuestro Señor. Y por medio de conocer el carácter de nuestro Señor, que Él era Dios y que Él era hombre, que Él era rey, que Él era siervo. Hermanos, Él era siervo. Él vino a servir a esta tierra a nosotros para morir por nosotros en una cruz. Y conociendo ese carácter, nosotros vamos a llenarnos de gozo y vamos a poder conocer la gloria de nuestro Señor. Qué precioso. Y esto nos va a poder seguir, hermanos, para que nosotros sigamos perseverando en ¿dónde? En la verdad. Por medio de la palabra nosotros conocemos la verdad, que es Jesucristo mismo. La verdad es Cristo. Y de esta forma, el Señor nos ha ido hablando durante toda la semana, ¿cierto? La semana pasada el Señor nos hablaba que más yo no vivo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cómo nosotros vamos a hacer realidad esa palabra? Si no conocemos a nuestro Señor, si no guardamos su mandamiento. Tenemos que guardarlo, tenemos que seguir perseverando en Él. Tenemos que lavarnos por su palabra y entenderla y seguir perseverando. ¿Usted quiere seguir en la luz, hermano? ¿Quiere que su familia siga en la luz? ¿No quiere que sus hijos se pierdan en este tiempo? Hijos pequeños, hijos niños, adolescentes, sigamos perseverando en la luz, sigamos perseverando en su palabra. Lo otro que Juan nos dice, para que andemos en luz, otra forma plausible, otra forma tocante que nosotros podemos saber que andamos en la luz, lo dice en el capítulo 2, el mismo capítulo, en el versículo 9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es claro, hermano, no creo que no hay mucho que decir de esto, sino el hecho de que tenemos que amarnos. ¿Cuánto, y esta palabra me toca a mí personalmente, pasa por mí, me toca a mí mi corazón, porque somos responsables, hermano, de estar preocupados de nuestros hermanos, de estar preocupados desde los más débiles hasta aquellos que son más cercanos, de los que son más lejanos, tal vez sintamos, hasta los que son de nuestro círculo cercano, de estar en una llamada, de estar atentos a nuestros hermanos, de amar a los hermanos. Si no amamos a nuestros hermanos, no vamos a estar en la luz. El amor que nosotros expresamos por nuestro hermano es el amor que demuestra que nosotros caminamos en la luz, de estar preocupados de nuestros ancianos, de estar preocupados de nuestros diáconos, de estar preocupados de la abuelita, de nuestro lugar, de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, de amar a nuestros hermanos, aquellos que también son considerados hijos de Dios.
Nosotros también tenemos que amarlos a ellos. Si Dios los ama y yo no los amo, ¿cómo voy a estar en la luz? ¿Cómo voy a ser considerado hijo de Dios? Examinémonos. Esta palabra también nos ayuda a examinar nuestra vida, a saber dónde estamos, a saber si queremos caminar. Entonces tenemos dos puntos, hermanos, que nos ayudan a saber si estamos, según Juan, que nos dice por esta carta que le dice a su hermano que él estaba encargado en Efesios como anciano, se los dice, les dice que ellos tenían que primero guardar su palabra, guardar los mandamientos, guardar su palabra para ser perfeccionados en amor, y tienen que amar a sus hermanos. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Son dos cosas que nos llevan a perseverar, a seguir caminando y a permanecer en el Señor. Y Juan, en esta misma carta, antes de que termine y empiece a hablar del otro, de lo otro que marcó su vida, que él representa a Dios, que es el amor, habla de dos asuntos que, que nos hablan de qué nos aleja de la luz, que está muy latente también en este tiempo, que estaba muy latente para los hermanos en Efesios cuando Juan escribe esta carta, siendo un hombre ya el año 90 después de Cristo, habían pasado 60 años desde la muerte del Señor. Más o menos lo que nos dicen los estudios, que esta carta fue escrita 60 años después que murió el Señor, habían pasado 60 años desde que el Señor había ido hacia la cruz y había resucitado, donde el Señor los deja a los discípulos para llevar esta labor. Habían muerto todos sus compañeros. Él lleva la carga de saber que todos los que lo acompañaron en ese momento estaban todos muertos. Obviamente habían sido glorificados junto al Señor, pero Él lleva la carga, Él está solo en este momento. Y Él te lleva la carga de llevar a la iglesia que estaba en ese momento en Efesios y llevar esta verdad. Pero Él los anticipa, dice, hermanos, tengan cuidado, porque dice en el capítulo 2, en el versículo 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Él dice, no amemos al mundo. Es algo que nos separa de la luz del Señor, es algo que nos separa de ser hijo de Dios, es algo que nos separa y nos junta ¿con qué? Con el mundo. ¿Qué era para Juan el mundo? Era todo lo contrario a Dios. Era, de hecho, es representativo de todo lo que significa Satanás, todo lo que es la oscuridad, la carne. Y él habla de tres puntos que son importantes de recogerlo también para nuestra vida. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No digo que los tengamos todos, no digo que usted tenga algo, pero no me puedo examinar a mí mismo. Dice que los deseos de la carne son los pecados sexuales, es la codicia por las cosas, son las cosas que afectan directamente a nuestra carne y nos llevan al pecado y no amar al Señor, sino amar al mundo, amar sus deseos, amar lo que el mundo nos entrega. Dice los deseos de los ojos, que es todo lo que invade nuestro cuerpo, lo que entra para nuestra carne por medio de los ojos, todo lo que nos distrae, porque la palabra dice que por los ojos entra en la luz, en la luz para el alma, y por medio también de los ojos nosotros dejamos entrar estas cosas, y son peligrosas, son lo que el mundo nos ofrece. Y otro punto importante que también nos puede afectar es la vanagloria de la vida, que no proviene que no proviene del Padre, sino del mundo. La vanagloria de la vida. ¿Qué significa esto? Es el orgullo que tenemos por las cosas que tenemos, es el estatus social que queremos ganar, es el orgullo de todas las cosas que tengo que me ponen por encima de los demás, es querer tener cosas, es querer, por lo que yo tengo, por mis méritos, ponerme arriba sobre los demás. Es algo que nosotros podemos ver en el mundo, que podemos ver en las personas que no conocen al Señor, el querer tener y demostrar las cosas que tienen, el querer tener más y más y llevar. Son tres cosas, hermanos, que tenemos que nos hacen peligrar. Los deseos de la carne, los deseos de nuestros ojos y la vanagloria de la vida, que nos alejan del amor del Señor, que nos alejan de la luz del mundo y nos hacen entender que el mundo está llegando a un nivel de inmoralidad, a un desprecio por la vida, que son claros al entender que son las tinieblas que están invadiendo el mundo, donde las palabras del Señor han sido retiradas. Y eso nos ha llevado a que la iglesia también que nosotros podemos ver en este tiempo, cómo las tinieblas están afectando a la iglesia. El mundo, el amor al mundo, el amor a las cosas del mundo, nos alejan de la luz del Señor y no nos dejan ver.
También Pablo tiene otro punto importante, que también es importante para que no nos alejemos de la luz del Señor, para que no dejemos de perseverar. Dice, en el versículo 18 del capítulo 2 también dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Hermano, esto fue escrito 60 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Y ya están hablando del fin de los tiempos. ¿Cuánto más nos queda a nosotros, hermanos, que han pasado más de 2000 años? Y estamos aquí esperando la venida del Señor, y que está cada vez más cerca, está cada vez más latente con todas las cosas que nosotros podemos ver a nuestro alrededor. Y nosotros podemos, ¿quién es el anticristo? ¿Quiénes son los anticristos? ¿Quién es el anticristo? Dice, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Este es el versículo 22, perdón. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Hermanos amados, hermanos míos, una figura en anticristo no, ustedes no van a ver alguien que tenga cachos, que tenga una cola, alguien que se pare frente a usted y tenga un sombrero negro y venga con oscuridad y vean humo salir de él como Carlos Pinto. No, lo anticristo es todo aquel pensamiento, toda aquella persona, toda aquella mente que esté en contra de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que niega al Hijo y todo aquel que niega al Padre será considerado anticristo. Todas las corrientes filosóficas, todos los pensamientos políticos que gobiernan el pensamiento de las personas en estos tiempos están gobernados por el pensamiento del anticristo. Niegan la divinidad de nuestro Señor o acomodan la divinidad de nuestro Señor para llevar aquí el pensamiento humano hasta lo más alto y sacar el pensamiento. Y estos pensamientos han alejado al mundo completo del Señor. Han acoplado el mundo ¿para qué? Para que nosotros, fuera de la iglesia, fuera de los pensamientos de la iglesia, fuera de la verdad que habla la iglesia, que es el Evangelio, toda esta verdad es parte ya del mundo completo, de la agenda completa. Y todas las cosas que nosotros vemos que vamos a hablar para concluir esta palabra, vemos como el pensamiento del anticristo, el que niega, aquí el que ha negado al Hijo, que ha negado al Padre, y habla mentira, se ha inculcado en la política, en los pensamientos culturales, pero no es ahora, hermano. No es que ahora haya pasado hace 2 años o hace un año. Esto viene pasando hace muchos años atrás, hace muchas décadas, donde el anticristo, el pensamiento del anticristo, ha tomado causa y donde nosotros no, el evangelio no había llegado, donde la verdad del evangelio no había llegado, donde la iglesia, por la falta de perseverancia, dejó que estos pensamientos hablaran. Obviamente es algo que tiene que pasar, pero estos pensamientos se han inculcado incluso dentro de la iglesia, se han inculcado incluso dentro de nuestras realidades. Y es lamentable, yo personalmente conozco a muchos hermanos que no son de nuestra realidad, sí son hermanos cristianos que ya siendo de una tendencia política o siendo de otra tendencia política, ellos han tomado parte en los pensamientos humanos, en los pensamientos racionales que no tienen que ver con el Señor. Y se han alejado de la iglesia o han querido fracturar los pensamientos de la iglesia. Como vemos esta rivalidad entre las personas del mundo, también la podemos ver dentro de la iglesia. Y eso, hermano, nos aleja del Señor, nos aleja de su luz, nos aleja de seguir perseverando, nos acerca más a las tinieblas y nos aleja de esto. Como dice en un versículo arriba, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, tengamos mucho cuidado con lo que nosotros pensamos, con lo que nuestras esposas, con nuestros hijos, hijas, con nuestros nietos pueden pensar. Estos pensamientos, el pensamiento de sacar al Señor de la base de nuestra vida, es tan sutil, es tan despacio. Tal vez esto ya viene de hace muchos años atrás, y esto es tocarle los corazones, tocarle los pensamientos, y pueden afectar a la iglesia, pueden afectar a nuestra familia. Vivamos en la luz, hermano. Juan nos dice que vivamos en la luz, tengamos la comunión, donde nuestros pecados van a ser lavados. Sigamos perseverando, seamos guardados por la palabra, que nos va a perfeccionar en el amor, para que nosotros seamos guardados y permanezcamos en el Señor. Y nos dice que amemos a nuestros hermanos, que no amemos al mundo, y que tengamos cuidado de los anticristos, del pensamiento del anticristo, porque ya sabemos que por medio de esto
el fin de los tiempos ya está cerca. Y bueno, ya me quedan algunos minutos para concluir. Como reflexión, hermano, les quería dejar pensando estas cosas. Sigamos perseverando en la luz. Vivimos en un tiempo, estamos viviendo en un tiempo difícil. Yo soy un poco pesimista siempre para pensar. Gracias al Señor, gracias a lo que el Señor me ha entregado por medio de la palabra, por medio de su evangelio, la vida que me dio como esta nueva vida como cristiano hace ya más de aprox como 7, 8 años que conozco al Señor. Por medio de la vida del Señor, mi vida sigue adelante. No sé dónde estaría ahora si no fuera por el Señor, si no hubiera visto la luz del Señor que invadió mi vida. Pero en este tiempo vivimos una crisis social increíble, una crisis social, no sé si se habían dado cuenta, se habían percatado, yo creo que todos nos hemos dado cuenta. Hay una crisis afuera social donde hay una polaridad en la gente que en cualquier momento tal vez pueda estar hasta una guerra civil. Y no solamente aquí en Chile, es una cosa a nivel global, una cosa a nivel latinoamericano, a nivel continente y a nivel mundial. Hay una crisis sanitaria que ya todos somos parte, que fuimos afectados y estamos siendo afectados directamente. Hay una pérdida de autoridad de nuestro gobernante increíble donde no hay respeto por las autoridades. La iglesia tiene respeto por las autoridades, tiene respeto por la familia. Esa autoridad se perdió. Estamos viendo una crisis económica que lleva a la pobreza, lleva al hambre, lleva a la desesperación, hay miedo y la inmoralidad. Hoy día leía varias cosas y quedé súper impactado. Hay leyes que se están promulgando que no son leyes que ya llegaron hace poco, son leyes que se están pensando y que ya están en otros países respecto a la educación de los hijos. Y yo quedaba preocupado. Tal vez aquí la mayoría son padres y algunos quieren serlo, tal vez algunos les quedan algunos años todavía para hacerlo. Y hay una preocupación, la inmoralidad que gobierna todos los pensamientos educacionales, de la cultura, están afectando los van a afectar, hermanos, vamos a ser tocados por ellos. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? ¿Dónde nuestro corazón va a estar puesto? ¿En las cosas del mundo? ¿Llevado por pensamientos que están basados y sus raíces son basadas en pensamientos que son anticristianos? ¿O vamos a seguir perseverando en la luz, en la comunión? ¿Vamos a seguir perseverando en el amor hacia nuestros hermanos? Donde tenemos que ver, donde vamos a poder ver la luz del Señor. Sabemos que todo lo que está pasando en este mundo no se trata de una guerra política. Vamos a enfrentar en unos días más un plebiscito que a muchos le ha sacado roncha. He visto y escuchado y he leído pensamientos de hermanos cristianos atacando a todo el mundo. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra mente puesta? ¿Está puesta en la ideal, en la ideología, en los pensamientos políticos? ¿O está puesto en la verdad que nosotros tenemos que llevar? Tal vez podemos tener una postura, podemos tener una idea, tenemos conciencia y tenemos que ser responsables de todo lo que pasa. Pero si llega alguien de nuestro bando contrario a la fuera de nuestra casa, lo vamos a despreciar, pidiendo ayuda, lo vamos a despreciar, lo vamos a dejar solo. Si alguien que le tiene mal a alguien del otro bando, lo vamos a despreciar. Si llega pidiéndome agua, si llega pidiéndome ayuda, si necesita algún consejo, alguna ayuda, sabiendo que somos cristianos. Entonces hay una polarización tremenda. Pero sabemos que todo lo que está ocurriendo, tanto a nivel país como a nivel global, la preparación para algo que nosotros sabemos que es la venida del anticristo. Y esto nos viene desde ahora, hermano, que partió justo cuando partió tal vez para nosotros la crisis social que vivimos como país, que quieren hacer una nueva constitución, o por la crisis sanitaria, o se le ocurrió a algún chino. No estoy hablando de conspiraciones, pero sí tenemos que tener claro y discernir que se está preparando un camino para allá, para la venida del anticristo. Y por esto nosotros tenemos que seguir perseverando en la luz. Tenemos que seguir adelante y porque la normalidad que nosotros en algún momento conocíamos, que tal vez nos tenían tibios y nos tenían sujetos a una realidad que tal vez donde lo teníamos todo, donde estábamos cómodos, ya no va a volver. Tenemos que seguir adelante. Todo esto, lo que viene, se quiere inmiscuir en todo lo que nosotros somos, en la educación de nuestros hijos, en nuestros trabajos, en lo que pensamos, lo que decimos. Y tal vez no sea ahora tan pronto, tal vez sea en un par de años más, pero va a pasar y vamos a ser testigos de muchas cosas. Por eso, hermanos, les digo,
con todo el amor de su hermano Pancho, que sigamos perseverando en la palabra, sigamos en la comunión, no dejemos esto que el Señor nos ha entregado, preocupémonos, tengamos la precaución de orar por nuestras familias, de orar por nuestras esposas. Una idea tan pequeña puede cambiar la mente de una persona. Conozco gente que por ideas tan pequeñas, ya niñas que antes perseveraban en la palabra, ahora ya están del otro lado, están paradas en la vereda del feminismo radical. Otras que ya van para allá, otros que han dejado su pensamiento en la palabra, las raíces que tenían en la palabra. ¿Para qué? Para irse por ideas comunistas, para irse por ideas radicales, para ideas anarquistas. Nosotros, hermanos, tenemos que seguir perseverando, porque tenemos que orar por nuestras esposas, orar por nuestros hijos, orar por nuestro nido, orar por nuestra iglesia, orar por nuestros hermanos, para que el testimonio de nuestro Señor Jesucristo siga adelante, siga en medio de Pudahuel. Esa es mi carga, hermano, esta tarde. Esta es lo que yo les vengo a hablar esta tarde. ¿Para qué? Para que permanezcamos en la luz, para que sigamos andando en la luz, para que no nos cansemos, hermanos, de perseverar en este tiempo. Hay palabras clave en la carta de Juan. Una es permanecer. ¿Por qué? Porque el Señor, en la vida de Juan, algo que estaba marcado era el amor que él tenía por el Señor. Fue tanto lo que marcó que habían pasado más de 60 años y él era un viudo del Señor. Era una viuda del Señor. ¿Qué quiere decir? Tenía un corazón como una viuda que anhelaba a su Señor, a su amado. Y él recordaba cada detalle. En el Evangelio de Juan nosotros vemos la hora, vemos cuando los detalles, las cosas que habían alrededor. ¿Por qué? Porque Juan, en ese amor, él se acuerda de todo. Cuando usted ama a alguien, yo todavía me acuerdo el día en que le pedí pololeo a mi esposa, que fue en un paradero, justo en la esquina de Neptuno con los Copiegos, era una tarde, 7 de la tarde, donde había solcito, era una tarde, y fue un 8 de marzo, creo que. Lo único que no me acuerdo fue ver el día, pero me acuerdo de todos los detalles. Y me acuerdo cuando le dije si quería volver conmigo. Porque esos amores, esas son cosas que marcan. El corazón de Juan estaba marcado por ese amor. Estaba marcado por cada palabra que el Señor hizo con él. Por eso su corazón cambió. Por eso su corazón nunca dejó al Señor y hasta el último momento de su vida. Él amó al Señor y lo esperó. Y él lo único que quería estar con su Señor, pero él perseveró hasta el último. Estando en una cueva en Patmos, él nunca dejó de perseverar. Él nunca dejó de estar en la luz. Y fue en esos pensamientos que una de las palabras es permanecer. Nosotros vemos en Juan 15 que el Señor habla de que nosotros tenemos que permanecer porque Él es la vid. Y tenemos que permanecer, como dice en el versículo 4, tenemos que permanecer en Él. Esas palabras que el Señor le inculcó, que esas palabras que Él recordaba que el Señor había dicho, permanecieron en Él. Entonces nosotros, hermanos, permanezcamos en el Señor, permanezcamos en la luz, que esto nos va a llevar hacia dónde, hacia la vida eterna. Sigamos perseverando porque tenemos todavía que seguir luchando por nuestra iglesia, tenemos que seguir luchando espiritualmente, porque esta no es una guerra contra sangre y carne, esta es una guerra espiritual, hermano. No es que yo tenga que ir a pegarle a alguien que está afuera de mi casa haciendo una barricada, no, o tenga que ir a pegarle a un carabinero porque siento que abusó de alguien, porque le pegó a alguien de más, no, esa no es nuestra guerra, esa no es nuestra batalla es espiritual, contra huestes de maldad, contra todas estas potestades que están en el aire, que quieren acabar, que están acabando con el ser humano y quieren acabar con nuestras vidas. Así que, hermanos, sigamos perseverando, sigamos en la luz. Como Juan fue marcado por el amor del Señor, así nosotros sigamos perseverando en el amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Conozcámoslo, perseveramos en la palabra. Conozcamos para que algún día vamos a ver su gloria y vamos a estar delante de Él. Queda poco, hermano. Tal vez nosotros nos podemos asustar que puede llegar el fin, que puede llegar el anticristo. Tal vez esas palabras nos asustan o nos preocupan, no sabemos lo que puede pasar afuera, que puede haber persecución contra los hermanos. Pero piensa, hermano, queda poco para ver al Señor, queda cada vez menos para ver a nuestro amado. Así que sigamos en Él, y mientras más estemos en Él, más estemos en su luz, más vamos a querer anhelar estar con Él, tener de su gozo y ver su gloria. Eso, hermano, los amo, mi familia los ama, los extrañamos a todos. Ojalá esto pase pronto, nos podamos abrazar. He abrazado mucho ya que me he encontrado, ya no me he aguantado. Y sigamos perseverando. El Señor es bueno, sigamos perseverando en su palabra y no nos cansemos, no nos cansemos. Y invito a todos mis hermanos a no cansarse. Amén.